Tras semanas de silencio absoluto, por fin recuperé la audición. Estaba deseando darle una sorpresa a mi hija. Pero al entrar, la oí llamarme una carga, quejándose de que fingía preocuparme. Creían que seguía sorda. Se me partió el corazón, pero se me presentó una oportunidad escalofriante. ¿Qué harías tú? Dale a me gusta, comparte, y dime desde qué ciudad me escuchas. Durante 3 largas semanas, el mundo había sido un sueño silencioso y amortiguado, como una manta pesada que me tapaba los oídos. 3 semanas de solo ver, sentir e intuir. El accidente en la obra, un chirrido metálico seguido de un golpe sordo, me había robado el sonido, aislándome de una forma que jamás habría imaginado. Entonces, como un milagro que irrumpe en medio de la tormenta, regresó. No un desvanecimiento gradual, sino una oleada repentina e insoportable. Comenzó con un agudo gemido durante la revisión rutinaria del doctor Lee, un sonido que no me había dado cuenta de que anhelaba hasta que rompió el silencio. «Arthur, ¿puedes oír eso?» La voz del doctor Lee, una melodía que recordaba vagamente, ahora clara y nítida, me rescató del abismo. Sostenía un pequeño aparato, un audiómetro, el mismo instrumento que había sido mi tormento y ahora, mi libertador. «Sí», dije con voz ronca, extraña, oxidada por la falta de uso. Las lágrimas se acumularon en mis ojos, empañando el blanco impoluto de la sala de exploración. El doctor Lee, un hombre amable cuya serenidad había sido mi ancla durante esta terrible experiencia, sonrió con una expresión genuina y alegre. Me realizó una serie de pruebas, y su voz, un zumbido constante, recitaba números y frecuencias. Niveles normales en todas las frecuencias, Arthur. Recuperación completa. Increíble, verdaderamente increíble. Explicó que a veces, tras un trauma agudo, el nervio auditivo puede desactivarse temporalmente como mecanismo de protección, para luego reactivarse por completo una vez que el shock disminuye. Fuera cual fuese la explicación médica, me pareció una intervención divina. Volvía a estar completo. El mundo, con todo su ruidoso y vibrante esplendor, era mío de nuevo. Mi primer pensamiento, una oleada de emoción inmediata e incontenible, fue para Charlotte. Mi hija, mi única hija, había sido mi pilar durante este período de silenciosa desesperación. Se había mudado conmigo, atendiendo incansablemente a todas mis necesidades, traduciéndome el mundo con pacientes gestos y notas escritas. Había sido fuerte, estoica y un consuelo infinito. Ansiaba ver su rostro iluminarse cuando se lo contara. La sorpresa sería perfecta. Imaginaba su abrazo lleno de alegría, su risa, el alivio absoluto en sus ojos. Sería un momento de felicidad pura e inmensa. El viaje de vuelta a casa fue una sinfonía. Cada sonido, desde el rugido del motor de mi viejo sedán hasta el lejano ulular de una sirena, el trino de un pájaro posado en una farola y la cadencia casi olvidada del tráfico, resonaba como una orquesta en mis oídos. Abrí la ventanilla, dejando que el viento entrara, trayendo consigo la charla de los transeúntes, el insistente ladrido de un perro y los alegres gritos de los niños jugando en un parque. Fue una experiencia abrumadora, casi embriagadora. Toda mi vida había dado por sentado el sonido, y ahora su regreso se sentía como un segundo nacimiento. Quería absorber cada decibelio, grabarlo en mi memoria, prometerme a mí mismo que jamás olvidaría esta profunda sensación de gratitud. Al doblar la esquina de mi calle, el conocido coche azul de Charlotte estaba aparcado en la entrada. Una cálida sensación me invadió. Estaba en casa, y Brendan, su prometido, también debía de estar allí. Perfecto. Esta sorpresa sería para los dos. Aparqué el coche con cuidado en el garaje, con la esperanza de mantener mi llegada en secreto solo unos instantes más. Quería presenciar su sorpresa inicial, su incredulidad, antes de que estallara la celebración. Con una ligereza en el paso que no sentía desde hacía semanas, me dirigí a la puerta trasera y entré con mi llave de repuesto. La casa estaba en silencio, una falsa sensación de calma. Al entrar en el aire fresco y familiar de mi hogar, oí voces en la cocina. La voz de Charlotte. Una oleada de anticipación me invadió. Me acerqué sigilosamente, con la intención de espiarlos, de sorprenderlos. Pero entonces, sus palabras cortaron el aire,
afiladas y cargadas de una irritación que al instante me heló la sangre. Dios mío, esa vieja carga ha vuelto a casa. Las palabras me golpearon con la fuerza de un puñetazo, más agudo que cualquier dolor del accidente. Mi mundo, que minutos antes había sido una gloriosa sinfonía, se derrumbó a mi alrededor en un silencio ensordecedor. Me quedé paralizada, con la mano aún en el marco de la puerta que separaba el pasillo de la cocina. Era Charlotte, mi hija, la mujer a la que había criado, a la que había querido y a la que creía que me amaba incondicionalmente. Luego, la voz de Brendan resonó, un monótono desdén que reafirmó la escalofriante realidad. Al menos el dinero del seguro ayudó con sus gastos médicos. Lo necesitábamos, ¿no? Su tono era casi indiferente, como si hablara del tiempo, no de mi existencia y mi sufrimiento. Sentía las piernas como plomo. No podía moverme, no podía respirar. Mis oídos, apenas liberados del silencio, se sentían ahora asaltados por la crueldad que se desarrollaba ante ellos. Charlotte suspiró profundamente, un suspiro que denotaba absoluta exasperación. Solo quiero que todo esto termine. 3 semanas fingiendo que me importan todas sus necesidades. Estoy agotada. Fingiendo. La palabra resonó en el repentino y aterrador vacío que sentía. 3 semanas de sonrisas, de gestos pacientes, de caricias reconfortantes. ¿Todo una farsa? Mi amada hija, mi Charlotte, me veía como una vieja carga, una obligación pesada de la que ansiaba librarse. La alegría, el alivio, la profunda gratitud que me habían embargado momentos antes, se evaporaron, reemplazadas por una devastación fría y punzante. Allí estaba yo, un fantasma en mi propia casa, invisible y, según creían, inaudible. Y en ese momento aterrador y desgarrador, una revelación me golpeó con una claridad escalofriante. Pensaban que seguía sorda, creían que estaba atrapada en mi mundo silencioso, ajena a sus verdaderos sentimientos. Y en su ignorancia, me habían concedido un regalo horripilante e invaluable, la oportunidad de escuchar de verdad, sin sus máscaras, sin su fingimiento. Y supe, con una certeza que me heló la sangre, que la aprovecharía. La pared del pasillo se sentía fría contra mi espalda, un contraste marcado con la rabia ardiente que me consumía. Cada fibra de mi ser gritaba que los enfrentara, que desatara el torrente de ira y traición que hervía en mi interior. Pero un instinto más profundo y frío se apoderó de mí. Tenía que conocer la magnitud de su engaño. Me apreté contra mí misma, intentando calmar mi corazón, silenciar mi respiración. Mis oídos, recién recuperados, eran ahora instrumentos de espionaje, atentos a cada susurro, a cada matiz de sus voces. Me acerqué sigilosamente a la puerta de la cocina, con cuidado de no mover ninguna tabla suelta del suelo. Cada paso era un riesgo calculado. Desde mi posición, justo fuera de su campo de visión directo, podía oírlos con una claridad escalofriante. Sunset Manor tiene buenas críticas, dijo Charlotte, con la voz cada vez más apagada, casi profesional. Y no es demasiado caro, lo cual es una ventaja. Sunset Manor, una residencia de ancianos. Sentí un nudo en el estómago. No se trataba solo de que yo fuera una carga, se trataba de mi futuro, mi independencia, mi hogar. Estaban planeando deshacerse de mí y discutiendo el costo. Brendan intervino con una voz tan entusiasmada que me heló la sangre. En cuanto se vaya, por fin podremos empezar a reformar esta casa. Una cocina nueva sería genial. Y ese jardín, imagínate las fiestas que podríamos organizar. Mi hogar, la casa que construí con mis propias manos, donde crié a Charlotte, donde los recuerdos de su madre aún perduraban en cada rincón soleado. No solo planeaban enviarme lejos, ya estaban destrozando mi vida, mi legado, para satisfacer sus propios deseos egoístas. La naturalidad con la que hablaban de vender mi casa, de usar el dinero para sus planes, era como una daga que se clavaba en una herida ya abierta. ¿Crees que sospecha algo?, preguntó Brendan, con un dejo de inquietud en la voz. Charlotte resopló con un tono cortante y desdeñoso que me heló la sangre. ¿Sospechosos de qué? No oye nada, Brendan. El pobre hombre se queda ahí sentado, asintiendo y sonriendo mientras le escribo notas. La verdad es que da un poco de pena. Patético. La palabra resonó en el aire,
más pesada que cualquier silencio que hubiera soportado. Patético. Así me veía mi hija, un simple anciano senil, fácilmente manipulable, incapaz de comprender las perversas maquinaciones que se desarrollaban ante mis supuestas narices. El pensamiento encendió una furia helada, cristalizando mi determinación. Seguiría su juego. Sería el viejo patético, la carga sorda, y los vería cavar sus propias tumbas. Tras respirar hondo y en silencio, decidí poner a prueba su actuación. Arrastré los pies deliberadamente, haciendo que mis pasos fueran pesados e inseguros. Al entrar en la cocina, choqué levemente contra el marco de la puerta, fingiendo un instante de confusión y entrecerrando los ojos como si intentara distinguir sus siluetas. De repente, su semblante cambió. Las expresiones crueles y calculadoras se desvanecieron, reemplazadas por máscaras de dulzura excesiva. El rostro de Charlotte se transformó. Sus ojos se abrieron con una preocupación exagerada. «Papá, ¿estás bien? Me asustaste». Habló en voz alta, con un tono anormalmente brillante, pronunciando cada palabra con una lentitud exagerada, como si yo fuera una niña. Brendan, siempre tan encantador, corrió a mi lado. «Arthur, ¿estás bien? Casi te caes». Me puso una mano en el brazo, un gesto que ahora me pareció profundamente falso, un acto de solicitud fingida. Charlotte agarró rápidamente una libreta y un bolígrafo y empezó a escribir con furia. Me la mostró para que la leyera, con una sonrisa un poco demasiado amplia, un poco forzada. La nota decía: «El médico dice que la audición podría regresar pronto. ¡Qué buena noticia!». Mi mirada se desvió de sus ojos, deslumbrantes, a la nota. Una cruel ironía. Celebraban mi posible recuperación mientras, al mismo tiempo, planeaban mi internamiento. Asentí lentamente, con una pequeña sonrisa confusa en los labios, imitando a la perfección al viejo patético que creían que era. Brendan añadió otra nota, con una letra menos legible que la de Charlotte. «Opciones de cuidados para cuando te sientas más fuerte». Charlotte le arrebató la pluma y garabateó una aclaración inmediata bajo sus palabras. «Solo temporal, nada permanente». Le lanzó una mirada rápida y penetrante, una reprimenda silenciosa. Eran casi demasiado buenos, casi perfectos en su engaño. Pero vi el destello en sus ojos, la tensión momentánea en los hombros de Brendan. Tomé la libreta, fingiendo tener dificultades para leer las palabras, con el ceño fruncido por la concentración. Luego garabateé lentamente una respuesta. «Cansado. Suban ya. Gracias a ambos». Me aseguré de que mi letra fuera un poco temblorosa, un poco irregular, reforzando la imagen de un anciano frágil y en decadencia. Se la devolví a Charlotte, ofreciéndole otra débil sonrisa de agradecimiento. «Claro que sí, papá», dijo Charlotte con voz alegre, dándome una palmadita en el brazo. «Ve a descansar. Estaremos aquí abajo si necesitas algo». Brendan asintió en señal de aprobación, con una sonrisa que reflejaba la de Charlotte. «Buenas noches, Arthur». Me giré, con los hombros ligeramente caídos, y comencé mi lento y deliberado ascenso por las escaleras. Cada paso era un silencioso acto de rebeldía. Al llegar al rellano me detuve, justo fuera de la vista, con la cabeza levemente ladeada. Desde abajo, la voz de Brendan, que había recuperado su tono natural y desdeñoso, rompió el silencio fingido. Se lo creyó completamente. Charlotte suspiró con alivio, aunque con un cansancio familiar. «Gracias a Dios. Esta farsa es agotadora». No me moví hasta que oí sus pasos alejarse hacia la cocina. El tintineo de los platos era un telón de fondo mundano para su traición. Tenía el corazón de piedra, pero la mente más lúcida que nunca. El juego había comenzado, y ellos no tenían ni idea de que ya estaban perdiendo. El pesado silencio de mi habitación contrastaba escalofriantemente con el clamor de traición que resonaba en mi mente. Me senté al borde de la cama. La familiar comodidad de mi entorno ahora estaba corrompida, transformada en una jaula. Esta casa, mi santuario, se sentía ahora como una trampa, y mi hija, la única persona que creí que siempre estaría de mi lado, se había convertido en una extraña y gélida presencia. Tomé el anillo de bodas de Eleanor de mi mesita de noche. Su metal frío me brindó un pequeño consuelo contra mis dedos temblorosos. Recorrí con la mirada la inscripción: «Siempre tuya».
una súplica desesperada por su sabiduría, por su fortaleza. ¿Qué diría? ¿Qué haría? Si viera en qué se había convertido su hija. Necesitaba oír más. Cada detalle era crucial ahora. Salí sigilosamente de mi habitación y me coloqué cerca de la rejilla de la calefacción junto a las escaleras, un conducto perfecto para el sonido de la cocina de abajo. Sus voces llegaban flotando, claras y frías, diseccionando mi futuro como cirujanos, planeando una operación. El costo mensual de Sunset Manor ronda los 4.000, más o menos, afirmó Brendan en voz baja. Pero si conseguimos las evaluaciones médicas adecuadas, Medicare podría cubrir la mayor parte. Solo tendríamos que aportar unos cientos. Ya estaban haciendo presupuestos. Presupuestando mi exilio. Mi corazón latía con furia contra mis costillas. Entonces Charlotte tomó la palabra, con voz precisa y escalofriantemente práctica. Bien, la casa. Estamos hablando de unos 470.000. Después de pagar la hipoteca restante, nos quedan unos 320.000. Eso es más que suficiente para la entrada de una casa en Whitefish, ¿no crees? 470.000. 320.000. No eran simples números. Eran la suma del trabajo de toda mi vida, mis recuerdos, mi seguridad. Y la estaban diseccionando, dividiendo, para su propio beneficio egoísta. Se me heló la sangre. No solo me estaban dando una residencia, estaban liquidando mis bienes, planeando su nueva vida con mi dinero. Brendan soltó una risita, un sonido desprovisto de humor. Sin duda, podríamos ser propietarios de una casa para el próximo verano. Cuanto antes mejor, convino Charlotte. Tenemos que darnos prisa. El doctor Miller te debe un favor, ¿verdad? Podemos usarlo para establecer un patrón de incompetencia. Quizá en 2 meses, quizá menos, y lo tendremos desalojado y la casa en venta. Se me cortó la respiración. Incompetencia. No solo planeaban internarme, pretendían fabricar pruebas de mi deterioro mental, declararme no apta, incapaz, robarme mi independencia, mi hogar, mi propia cordura, todo para llenarse los bolsillos. El horror era abrumador, una ola gigante que amenazaba con ahogarme en la desesperación. Era un complot calculado e insidioso, meticulosamente urdido. Un leve susurro abajo me devolvió al presente. Rápidamente volví a mi habitación, fingiendo dormir en mi sillón. Unos instantes después, apareció Charlotte con una bandeja en las manos y una sonrisa forzada y solícita. «Papá, te traje un té. Pensé que te gustaría antes de ir a dormir». Dejó la taza sobre la mesa con una suavidad antinatural. Su mano se demoró en mi hombro. Un gesto que antes me habría reconfortado, ahora me pareció una caricia venenosa. «¿Cómo te encuentras, viejo?», preguntó con una voz que denotaba falsa ternura. «Estabas algo pálido hace un rato». Forcé una débil sonrisa. «Mejor, cariño». «Gracias». Las palabras me dolían en la lengua, pero las tragué, manteniendo la farsa. Fingí un pequeño suspiro de confusión, lo justo para reforzar su engaño. «Bien», dijo, apretándome el hombro. «Intenta descansar bien. Hablaremos más mañana». Se quedó un momento observándome antes de darse la vuelta y salir de la habitación. En cuanto la puerta se cerró, la oí bajar las escaleras, y su voz se convirtió de inmediato en un susurro conspirador. «No tiene ni idea, Brendan. No tiene ni la menor idea. Quizá deberíamos acelerar el proceso. Estoy segura de que Henderson podría hacer la evaluación la semana que viene». Henderson. Otro nombre. Otra pieza de su perverso rompecabezas. Miré al techo, con la mente hecha un torbellino de dolor y gélida determinación. ¿Confundido? No. ¿Patético? Jamás. Estaba furioso. Una furia profunda y justa que me calaba hasta los huesos. Iba a contraatacar. No sería su peón, su patético viejo. Metí la mano debajo del colchón y saqué la tarjeta de visita de Walter Hayes, un salvavidas legal que me había dado años atrás, un antiguo colega para situaciones por si acaso. Y esta era, sin duda, por si acaso. Caminé hacia mi estudio. Mis movimientos ya no eran vacilantes, sino decididos. Saqué viejos registros financieros, la historia de mi vida, plasmada en libros de contabilidad y recibos. Allí estaban los meticulosos registros de la boda de Charlotte, un evento fastuoso que había costado una pequeña fortuna. Registros de los pagos de su préstamo estudiantil, que yo había cubierto discretamente durante años. El pago inicial de su primer apartamento,
una suma considerable que le había regalado sin pensarlo 2 veces. Más de $100.000, en total, invertidos en su vida, sin esperar nada a cambio. Y entonces, encontré las facturas médicas impagas de Eleanor. Un triste recordatorio de aquellos últimos y angustiosos meses. Charlotte había puesto innumerables excusas para no venir, alegando trabajo, estrés o dolencias menores. Yo había pagado hasta el último centavo, sola, mientras mi hija permanecía distante. Un recuerdo amargo afloró, la voz suave de Eleanor, teñida de preocupación. Arthur, a veces Charlotte es un poco caprichosa y egoísta. Me preocupa. En aquel momento lo descarté, atribuyéndolo a las ansiedades de una madre. Ahora, sus palabras resonaban con una dolorosa claridad. Eleanor lo había visto, incluso entonces. Mi amada esposa había intentado advertirme. Mi confusión se había desvanecido, reemplazada por una fría y calculadora determinación. Ya no era un anciano sordo y patético, era un hombre traicionado, y me vengaría. Sin dudarlo, tomé el teléfono. Era hora de llamar a Walter Hayes. Los primeros rayos de luz matutina inundaron mi habitación, iluminando la tarjeta de Walter Hayes que aún sostenía en la mano. El sueño no me había brindado mucho consuelo. Mi mente era un torbellino de traición y rabia contenida. Desde abajo, ya podía oír los sutiles sonidos de Charlotte preparando su actuación de hija cariñosa. El tintineo de las ollas, el leve murmullo de su voz mientras, probablemente, planeaba su día con Brendan. Me acerqué a la ventana y observé el camino de entrada. Brendan estaba cargando bolsas en el coche, hablando de recados con Charlotte en voz baja, un tono que apenas podía oír desde allí. Perfecto. Esta era justo la oportunidad que necesitaba para llevar a cabo mi plan. Su ausencia sería mi libertad. Respiré hondo y comencé a bajar las escaleras, recreando meticulosamente la imagen del anciano frágil e inseguro. Mis pasos eran cautelosos, casi vacilantes, con un leve temblor en la marcha completamente fingido. Cada pisada era una parte calculada de la farsa. Charlotte me recibió al pie de la escalera, con el rostro radiante de una luminosidad artificial que me golpeó como un puñetazo en el estómago. «Buenos días, papá», exclamó con voz fuerte y excesivamente alegre, como si yo fuera un eco lejano. «Te he preparado tu desayuno favorito». Asentí con una leve sonrisa y luego me señalé las orejas con un encogimiento de hombros a modo de disculpa. Ella lo entendió. Su ceño fruncido de compasión apareció al instante. Tomó su inseparable libreta y empezó a escribir rápidamente. «Brendan y yo vamos de compras esta mañana. ¿Te importaría estar sola unas horas?» Mis dedos se aferraron a la pluma que me ofreció. La mentira me dejó un sabor amargo en la boca mientras escribía. «Sí, gracias por cuidarme también». Las palabras me dolían como lija, raspando mi alma, pero mantuve la fachada. Ella sonrió y me dio una palmadita en el brazo, un gesto que ahora me parecía completamente vacío. «¡Estupendo!», exclamó. «No tardaremos. Solo unas cosillas». A las 10:45, la puerta principal se cerró y el familiar rugido del coche de Charlotte se fue desvaneciendo calle abajo. Esperé, contando cada segundo angustioso, ni un minuto más, ni un minuto menos, durante exactamente 15 minutos. A las 11:00 en punto, descolgué el teléfono. Walter Hayes contestó al segundo timbre, con la voz ligeramente apagada. «Walter Hayes, abogado». «Walter, es Arthur Miller», dije, con voz firme, sin dejar entrever la agitación interior. Hubo un instante de silencio sorprendido. «¿Arthur? Dios mío, no esperaba tu llamada. ¿Cómo estás? Me enteré de tus problemas de audición». Su voz se apagó, con un dejo de preocupación mezclada con confusión. «Es urgente, Walter». Le interrumpí, con un tono que no dejaba lugar a cortesías. «Necesito verte. Inmediatamente. ¿Puedes hacerme un hueco?» Walter, un hombre conocido por su eficiencia y discreción, hizo una breve pausa. «Por supuesto, Arthur. Ven a la oficina, liberaré mi agenda». El viaje a Missoula fue un torbellino. Mi mente daba vueltas, repasando los detalles de mi plan. Cuando entré en la elegante oficina de Walter, ubicada en un tranquilo edificio histórico del centro, mi decisión era absoluta. Walter, un hombre de complexión mediana con ojos astutos y amables, se levantó para saludarme. «Arthur, me alegra verte, amigo mío».
dijo señalando un cómodo sillón de cuero frente a su enorme escritorio de caoba. Siéntate, por favor. Dime qué es tan urgente. Me senté, con la mirada fija en la suya. No me anduve con rodeos, ni di ningún preámbulo. Walter, comencé con voz clara y firme, necesito que cambies mi testamento. Todo va para Daniel. Todo. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras resonara en el aire. ¿Y Charlotte? Charlotte recibe $1000, por razones que ella comprenderá. Los ojos de Walter se abrieron casi imperceptiblemente, y su compostura flaqueó por un instante. Conocía a Charlotte, conocía la historia de nuestra familia. El cambio era drástico, sin precedentes. Tomó un bolígrafo y se preparó sobre un bloc de notas nuevo. Eso es un cambio bastante drástico, Arthur. ¿Estás seguro? Absolutamente segura, afirmé con voz firme. Redáctalo, inmediatamente. Walter, siempre tan profesional, asintió. Muy bien, vamos a detallar su patrimonio. Tomó notas mientras yo enumeraba mis bienes. La casa, valor actual de mercado en unos 450.000. Ahorros, 180.000. Inversiones, unos 120.000. Sumó las cifras. Eso hace que el patrimonio total ascienda a aproximadamente $750.000. Todo para Daniel, ¿correcto? Todo por Daniel, confirmé, y un destello de sombría satisfacción reemplazó la amargura en mi corazón. Daniel, el hijo de mi difunta hermana, un buen chico que siempre había sido amable y considerado, incluso cuando Charlotte no lo era. Se lo merecía. Y $1000 para Charlotte Miller, dictó Walter a su asistente, que había entrado en la habitación con un ordenador portátil. Así se indica explícitamente. Mientras se redactaba el Nuevo Testamento, hice una última petición. Walter, necesito una copia firmada de este testamento para llevarme a casa hoy mismo. Walter alzó la vista, con una leve arruga formándose entre sus cejas. Eso es un poco inusual, Arthur. Normalmente guardamos el original para su custodia y proporcionamos una copia certificada si es necesario. Necesito el original, Walter, insistí, con la mirada fija, para mis archivos y para mi tranquilidad. Me observó durante un largo rato, tal vez intuyendo la firmeza que se escondía tras mi aparente calma. Luego, con un lento asentimiento, asintió. Como desees, Arthur. A la 1:15 p.m., el Nuevo Testamento fue firmado, atestiguado por 2 socios de Walter y presentado oficialmente. Al salir de la oficina de Walter, con un documento impecable y legalmente vinculante en mi maletín, me invadió una profunda sensación de alivio. El peso asfixiante de la traición no había desaparecido, pero ahora tenía las riendas. Estaba al mando, y el juego, para Charlotte y Brendan, estaba a punto de cambiar de una forma que jamás podrían haber imaginado. El juego había comenzado, y acababa de hacer mi primera jugada decisiva. Si esta historia te ha enganchado hasta ahora, dale a me gusta, compártela con tus amigos y suscríbete para no perderte ni un solo giro inesperado. Mi viaje de traición y venganza inesperada no ha hecho más que empezar, y créeme, se pone aún mejor. Al regresar a casa, una silenciosa determinación se apoderó de mí. El sobre sellado, que contenía la copia certificada de mi testamento recién firmado, se sentía pesado en mi mano, como un arma poderosa. Entré directamente en la cocina y lo coloqué en un lugar visible sobre la encimera limpia y despejada, justo al lado del frutero. Era imposible que pasara desapercibido. Quería que lo encontraran, que se toparan con él, para lograr el máximo impacto. Luego me retiré a la sala, me acomodé en mi sillón favorito, desplegué un periódico y me aseguré de estar en una posición que me permitiera oír cada sonido de la cocina sin ser visto directamente. Necesitaba presenciar su reacción, saborear el momento en que la trampa se activara. Los minutos se arrastraban, y cada segundo aumentaba la tensión. A las 2:45 en punto, oí el familiar portazo de su coche. Entonces, la voz de Charlotte, algo impaciente, se coló en la habitación. Espero que no haya intentado cocinar nada mientras no estábamos. Ya sabes cómo es ahora. La puerta principal se abrió, seguida del crujido de las bolsas de la compra y el arrastrar de sus pasos mientras se dirigían directamente a la cocina, su primera parada habitual después de salir. Entonces, un suspiro entrecortado.
Un sonido que rompió el silencio de la casa como un relámpago. Era Charlotte. Sabía que habían descubierto el sobre. El papel crujió. Un sonido de desgarro, cuando lo abrió sin dudarlo. Un silencio profundo y sofocante se extendía entre las dos habitaciones, cargado de un temor tácito. Parecía una eternidad. Entonces, la voz de Charlotte, apenas un susurro, tensa y quebradiza, rompió el silencio. «Brendan, Chris, vengan aquí ahora mismo». Los pasos de Brendan resonaron en la cocina, con una urgencia palpable en su andar. «¿Qué te pasa? Pareces haber visto...». Las palabras se le atragantaron. «Mira esto», siseó Charlotte, con la voz ronca y cargada de una furia casi insoportable. Los papeles crujieron frenéticamente, y los documentos legales se agitaron con incredulidad. Ese viejo cabrón cambió su testamento. Contuve la respiración, con el periódico como una endeble pantalla frente a mi rostro. Fingí una respiración profunda y regular, como sumida en un sueño profundo y sordo. Mis oídos, sin embargo, estaban hiperalertas, esforzándose por captar cada palabra, cada matiz de su creciente pánico. Charlotte comenzó a leer en voz alta, con la voz temblorosa por una rabia que rayaba en la histeria. «A Daniel Reed, mi hijo». Hizo una pausa, con la voz entrecortada, y luego continuó con renovado veneno. «Le dejo toda mi herencia». Siguió un silencio atónito. Entonces, la voz de Brendan, llena de incredulidad, dijo: «¿Daniel? ¿Tu primo? ¿El que no ha venido a visitarte en 2 años?» «Sí, mi hijo», espetó Charlotte, con un sarcasmo que rezumaba de cada sílaba. «Acabamos de perder más de $700.000 por su culpa. $700.000. ¿Te lo puedes creer?» Su voz se elevó hasta convertirse casi en un alarido. «$700.000», repitió Brendan, con voz aturdida y hueca. «Tenemos que luchar contra esto. Incapacidad mental, influencia indebida». Ya estaba buscando soluciones a toda prisa, su mente rebuscando resquicios legales. «¿Influencia indebida de Daniel?», se burló Charlotte, dejando escapar una risa amarga. «Probablemente ni siquiera sabe dónde vive papá». «No, esto es más que eso. Escucha esto. La última parte. Mi parte». Su voz bajó a un susurro escalofriante, para luego estallar al leer: «A Charlotte Reed Miller, mi hija, le dejo la suma de $1.000 por razones que ella comprenderá». Brendan repitió las palabras, completamente desconcertado. «Por razones que ella comprenderá». ¿Qué demonios significa eso? ¿Qué razones? La voz de Charlotte, cuando por fin llegó, ya no era estridente por el pánico, sino fría, dura y terriblemente analítica. Significa que lo sabe. De alguna manera, ese viejo senil descubrió lo que estábamos planeando. Brendan salió inmediatamente en mi defensa, aferrado aún a su delirio compartido. «No oye absolutamente nada, Charlotte. Llevamos semanas hablando de ello delante de él». «Pues explícame esto», rugió Charlotte, dejando caer los papeles sobre la encimera con un golpe seco que resonó por toda la casa. El sonido era una sinfonía de su desmoronamiento, música para mis oídos. Me quedé completamente inmóvil, un juez silencioso e invisible en mi propia sala, observando cómo su mundo se derrumbaba a su alrededor. La trampa se había activado, y la cacería había comenzado de verdad. «Tranquila, Charlotte. Tranquila», dijo Brendan con voz suave, aunque normalmente tranquila, pero con un deje de pánico. Quizá nos estaba poniendo a prueba, como si sospechara algo. ¿Nos estaban poniendo a prueba? La voz de Charlotte se elevó peligrosamente, quebrada por una mezcla de incredulidad y furia. Nos estaban poniendo a prueba fingiendo ser sordas mientras planeábamos su futuro. ¿Todo su futuro? Ese manipulador hijo de... Sus palabras se interrumpieron bruscamente. «¡Baja la voz!», siseó Brendan con urgencia. «Está en la habitación de al lado, por Dios. ¿Y si... poder escuchar?» La mera insinuación de que recuperaba la audición les provocó una nueva oleada de terror. Oí los pasos apresurados de Charlotte acercándose al salón. Cerré los ojos rápidamente, dejando que el periódico se me cayera de las manos. Mi respiración era superficial y monótona, una perfecta imitación de un anciano dormitando. Su presencia era como un escalofrío palpable en el aire. La sentía de pie sobre mí, su mirada clavada en mi rostro. Luego, su voz, empalagosa y dulce, teñida de una preocupación fingida que me revolvió el estómago.
«Papá, ¿estás despierto?» Me removí lentamente, fingiendo confusión, abriendo los ojos como si despertara de un sueño profundo. «Oh, Charlotte», murmuré con voz algo ronca. «¿Te fue bien de compras?» Me aseguré de que mi mirada estuviera un poco perdida, reforzando la imagen de un anciano desconcertado. Me miró fijamente, con los ojos entrecerrados, buscando alguna pista. «Sí, papá, todo bien. Compramos algunas cosas». Hizo una pausa y luego bajó la voz, con una sutil trampa en el tono. «¿Fuiste a algún sitio hoy, papá? ¿Mientras estábamos fuera?» Sostuve su mirada, asegurándome de que mi expresión fuera de genuina perplejidad. «¿Ir a algún sitio? No, cariño. Me quedé aquí». Incluso logré esbozar una sonrisa triste y desdeñosa mientras me tocaba las orejas. «Sabes, ahora mismo no oigo bien ni para hablar por teléfono, mucho menos para salir. Ya lo sabes». La mentira me supo a bilis, pero me la tragué, forzando también la débil sonrisa. La mandíbula de Charlotte se tensó casi imperceptiblemente, y un músculo de su mejilla se contrajo. Forzó una expresión de cariño, pero sus ojos, pude ver, seguían calculando, analizando. «Sí, papá. Claro. Solo quería saber cómo estabas». Se giró y se dirigió a la cocina, con pasos más rápidos y agitados. Esperé, aguzando el oído. Su susurro urgente a Brendan, cargado de una frustración apenas contenida, me llegó. O es el mejor actor del mundo, o se nos escapa algo crucial. Llama al doctor Miller. Dile que necesitamos esos papeles mañana, no la semana que viene. Tenemos que actuar ya. Entonces, oí el inconfundible sonido de un teléfono marcando. No era Brendan, sino Charlotte. Esta vez, su voz era distinta, cuidadosamente modulada, con un dejo de fingida angustia. «Michael, gracias a Dios que contestaste. Papá se ha vuelto loco». Michael. Llamaba a Daniel. Sin duda, usaba su segundo nombre para darle más dramatismo. Continuó, tejiendo una magistral red de mentiras. «Está completamente desorientado, dice incoherencias. Acabo de enterarme de que cambió su testamento. Te lo dejó todo a ti. Claramente no está en sus cabales, Michael. Incapacitado mentalmente». Su voz se volvió persuasiva, casi suplicante. «Sé que esto es un shock, pero tienes que entenderlo. Necesitamos protegerlo. Si rechazas la herencia, podremos gestionar sus asuntos y repartirlo todo justamente, como él hubiera querido, una vez que se haya asentado». Solo alcancé a oír respuestas débiles y apagadas de Daniel, pero sus escasas contestaciones indicaban que no se dejaba convencer de inmediato. La voz de Charlotte se volvió más aguda, dejando entrever su verdadera ira tras la fachada de preocupación. Era evidente que intentaba manipularlo. Me removí de nuevo, fingiendo un lento despertar, dejando escapar un pequeño suspiro de confusión. «¿Charlotte? ¿Con quién estabas hablando?» Colgó rápidamente el teléfono, con la mano aún suspendida sobre el auricular. «Oh, no es nadie, papá. Solo una llamada complicada. No te preocupes». Su sonrisa había vuelto, fingida y poco convincente. Asentí lentamente, incorporándome del sillón reclinable con un esfuerzo exagerado. «Claro. Complicado». Mi voz aún sonaba un poco ronca, intentando transmitir el papel. «Creo que subiré un rato». Mientras subía las escaleras, el corazón me latía con fuerza, pero no por el esfuerzo. Llegué a mi habitación, cerré la puerta suavemente y enseguida saqué el pequeño y discreto teléfono móvil que guardaba escondido en un cajón. Era un modelo antiguo, que solo usaba para emergencias, y casi nadie conocía su número, excepto Daniel. Marqué su número, con el pulgar temblando ligeramente. Contestó rápidamente, con la voz aún algo desconcertada por la llamada de Charlotte. «¿Hola?» «Daniel», dije con voz baja y clara, en marcado contraste con la confusión que había mostrado abajo. «Soy Arthur. Tu tío Arthur». «¿Tío Arthur?» La voz de Daniel denotaba sorpresa. «Pero creí que no podías...» «Daniel», interrumpí, necesitando aclararlo todo. «Puedo oír perfectamente cada palabra que dices. Recuperé la audición hace 3 días. Ese accidente fue solo una sordera temporal. Y en esos 3 días, mientras Charlotte y Brendan creían que seguía sordo, descubrí lo que ella realmente piensa de mí, lo que han estado planeando». La voz de Daniel al otro lado de la línea era una mezcla de incredulidad y horror mientras le relataba los últimos 3 días.
Le detallé las palabras insensibles de Charlotte, llamándome esa vieja carga, sus meticulosos planes con Brendan para mi futuro en Sunset Manor, y sus escalofriantes cálculos para vender mi casa y embolsarse el dinero para la casa de sus sueños en Whitefish. Se quedó sin aliento cuando le expliqué su plan para usar al doctor Miller y falsificar informes médicos, declararme mentalmente incompetente, despojándome de mi autonomía y de mi propia identidad. Tío Arthur, eso es despreciable, logró decir Daniel finalmente, con la voz quebrada por la emoción. No puedo creer que Charlotte hiciera algo así. Esto es maltrato a una persona mayor. Esto es un fraude. Hizo una pausa, con la voz temblorosa. Y lo siento mucho, tío. Siento mucho no haberte visitado más a menudo. Debería haber estado allí. No te culpes, Daniel. Dije con voz firme a pesar del dolor en mi corazón. Es muy buena en lo que hace. Engaña a todo el mundo. Pero ahora vamos a seguirle el juego. A continuación, expliqué el siguiente paso crucial. Charlotte te volverá a llamar, estoy segura. Intentará convencerte de mi supuesto deterioro. Necesito que le sigas el juego. Muéstrate preocupado por mi salud mental. Incluso puedes sugerir que vendrás a verme pronto. Hazle creer que estás de su lado. Mientras hablaba, oí voces apagadas desde abajo. Charlotte y Brendan. Agucé el oído, captando fragmentos de su conversación. Doctor Miller, viernes por la mañana, a las 10 en punto. La voz de Brendan. La respuesta de Charlotte fue tajante, triunfante. No tendrá opción, lo tendremos todo listo. Luego añadió, con tono de autosuficiencia, ya he hablado con Daniel. Parecía bastante preocupado. Incluso podría apoyar la evaluación. Su descaro, su cálculo frío y calculador, me produjo una nueva oleada de repugnancia. Volví a hablar por teléfono, reforzando mis instrucciones a Daniel. ¿Oíste eso? Acaba de confirmar que el doctor Miller estará el viernes. Cree que te tiene en el bolsillo. Quiero que parezcas preocupado por mí, Daniel. Anota todo lo que te diga. Cada palabra. Podría ser importante más adelante. Daniel suspiró, con un suspiro de profunda reticencia. ¿Mentirle a mi propio primo? Tío Arthur, no sé. Dejó de ser familia, Daniel, en el momento en que decidió robarme mi independencia, mi hogar y mi paz mental, dije con voz inexpresiva. Esto ya no se trata de familia, se trata de justicia. Hubo una larga pausa. Luego la resolución de Daniel se reafirmó. Tienes razón, tío. Haré lo que necesites. Bien, dije, con una sombría satisfacción en la voz. Mi plan es simple, Daniel. Voy a recordarle a tu hermana exactamente a quién ha estado subestimando. A la mañana siguiente, la casa resonaba con los sonidos familiares de Charlotte y Brendan, preparándose para irse. «No olvides que el doctor Miller viene mañana», gritó Charlotte, con una falsa alegría dirigida a mis oídos, supuestamente sordos. «Solo un chequeo rápido, papá», añadió Brendan, igual de alto. Se marcharon, dejando entrever su continuo engaño. En cuanto su coche salió del garaje, me puse manos a la obra. Las habitaciones de invitados que habían ocupado durante las últimas 3 semanas eran ahora mías. Recogí metódicamente sus pertenencias. Los caros artículos de aseo de Charlotte, la ropa de Brendan doblada sin cuidado, sus baratijas y cachivaches. Lo empaqué todo en 2 maletas grandes que saqué del ático, sin que faltara nada. Mientras trabajaba, las palabras de Eleanor resonaban en mi mente. Una profecía inquietante. Esa chica se queda con todo lo que le das, y siempre pide más. ¿Cuándo será suficiente, Arthur? Nunca había sido suficiente, no para Charlotte. Pero ahora sí lo sería. Cuando terminé, bajé las 2 pesadas maletas. Las coloqué en un lugar destacado del salón, justo al lado de la puerta de entrada, como silenciosas acusaciones a la espera de ser descubiertas. Se alzaban como monumentos a su avaricia, símbolos crudos de la traición que habían urdido con tanto esmero. Un rápido mensaje de texto a Daniel confirmó que estaba listo. «Paquetes listos para la entrega», escribí, con una leve sonrisa irónica en los labios. Su respuesta fue inmediata. «A mi disposición, tío. Todo por la justicia». Miré las maletas, luego la casa vacía y silenciosa. Mi casa. Todo empezaba a encajar. El acto final se acercaba. El familiar rugido del coche de Charlotte y Brendan entrando en el garaje marcó el principio del fin.
Sentado en mi sillón reclinable, con el periódico entre las manos, recreaba con esmero la imagen de un anciano tranquilo y ajeno a todo. Mi corazón latía a un ritmo constante, un redoble de tambor que anunciaba el inminente clímax. Oí sus risas, ligeras y despreocupadas, seguidas del crujido de las bolsas de la compra al acercarse a la puerta. La llave giró en la cerradura y la puerta se abrió de golpe. La voz de Charlotte, emocionada, hablando de una nueva compra, se apagó de repente, sustituida por un jadeo agudo y repentino. Había visto las maletas. 2 maletas grandes y repletas, con sus pertenencias cuidadosamente empaquetadas, esperaban junto a la entrada. Las bolsas de la compra cayeron al suelo de madera pulida con un golpe sordo. ¿Qué demonios? La voz de Brendan, cargada de confusión y alarma, rompió el silencio. «Charlotte, ¿son estas nuestras maletas?» La voz de Charlotte se elevó a un tono estridente e histérico. «Papá, papá, ¿qué es esto? ¿Qué has hecho?» Mantuve la postura, con el periódico aún cubriendo mi rostro, una lenta y sombría satisfacción invadiéndome. Saboreé su pánico, dejándolo latente, sabiendo lo que se avecinaba. Este era el momento que había esperado. De repente, el tono de Charlotte cambió. Una horrible revelación la asaltó. Su voz, antes llena de alarma, ahora denotaba una genuina y cruel excitación, y un brillo de avaricia iluminaba sus ojos. «Dios mío, Brendan, por fin ha hecho las maletas. ¿Quieres decir que el viejo se va de verdad?» Brendan lo entendió al instante. Su confusión se desvaneció, reemplazada por una alegría pura e inmensa. «No me lo puedo creer. Por fin. Esto es perfecto». Charlotte soltó una risita breve y triunfante, un sonido que me chirrió en los oídos. «Se va a Sunset Manor. Mañana ni siquiera tendremos que pasar por todo el asunto del doctor Miller. Esto es perfecto, absolutamente perfecto». Comenzaron a celebrar, sus voces elevándose en un coro nauseabundo de alivio y anticipación. Hablaban de su libertad, de por fin tener la casa en sus manos, de las reformas que harían, de comprar la casa de sus sueños en Whitefish con mi dinero. Sus planes, antes susurrados en la cocina, ahora se declaraban abiertamente, una prueba de su fe inquebrantable en mi sordera. Lenta y deliberadamente bajé el periódico. Mis ojos, claros y penetrantes, se clavaron en los suyos. Las sonrisas, las expresiones de alegría, el brillo triunfal en sus ojos, vacilaron y luego se congelaron. Con una voz perfectamente clara, tranquila y totalmente desprovista de la confusión que esperaban, dije: «No, cariño, te vas de mi casa». El rostro de Charlotte palideció. Su alegre sonrisa se desvaneció en una máscara de puro horror. Su mandíbula quedó entreabierta. «Papá, ¿me has oído?», susurró con voz apenas audible, mientras un profundo terror se reflejaba en sus ojos. Brendan retrocedió tambaleándose, casi tropezando con las bolsas de la compra tiradas. Sus ojos estaban muy abiertos, fijos en mí con una expresión de absoluta incredulidad. «Arthur, ¿cuánto tiempo llevas pudiendo oír?». Me levanté lentamente, sintiendo una fuerza que no había sentido en años, un poder que emanaba de mi interior. Mis piernas estaban firmes, mi espalda recta. Miré el rostro aterrorizado de Charlotte, y luego la expresión pálida y atónita de Brendan. «Cada palabra», dije, con una voz que resonaba con una autoridad innegable. «Cada palabra desde que regresé del hospital hace 3 días. Cada palabra cruel y calculadora, llamándome esa vieja carga, planeando enviarme a Sunset Manor, hablando de cómo venderías mi casa y robarías mi dinero para comprar la casa de tus sueños en Whitefish, conspirando con el doctor Miller para declararme incompetente. Lo oí todo». Charlotte jadeó, un pequeño sonido ahogado. «¿Lo oísteis todo?» «Sí», confirmé, sin apartar la mirada. «Y entendí todo lo que planeaste. Cómo fingías preocuparte mientras en secreto deseabas que desapareciera. Cómo me veías como un obstáculo para tus ambiciones codiciosas». Brendan, siempre oportunista, intentó retractarse, con la voz entrecortada por la desesperación. «Arthur, nosotros estábamos frustrados. Ha sido muy duro cuidarte, y necesitábamos desahogarnos». Lo interrumpí con voz fría y dura. «No te molestes, Brendan. Tu actuación ha terminado. Ahora sé perfectamente quiénes son ustedes dos».
Las máscaras habían desaparecido. El juego había terminado de verdad. Mientras mis palabras resonaban en el aire, frías y definitivas, el mundo que Charlotte había construido con tanto esmero se desmoronó. Su rostro, aún pálido, se contrajo en un intento desesperado de arrepentimiento. Se desplomó en el suelo, fingiendo lágrimas, con la voz quebrada por lo que esperaba sonara a remordimiento. «Papá, podemos explicarlo. Por favor. Solo estábamos preocupados por ti, preocupados por tu futuro, eso es todo». Observé su actuación, impasible. Los años de manipulación calculada habían anulado toda capacidad de compasión. Enumeré metódicamente sus traiciones, cada palabra un golpe certero. ¿Preocupada? ¿Por eso calculabas el valor exacto de mi casa, planeando venderla para tu propia entrada? ¿Por eso falsificabas informes médicos para que me declararan incapaz y me encerraran? Sus lágrimas fingidas se intensificaron. «No, papá, fue idea de Brendan. Él nos convenció. Siempre le ha importado el dinero», señaló a Brendan con un dedo tembloroso, intentando desviar la culpa. La silencié con la mirada, mi voz atravesando su histeria. «Ni se te ocurra, Charlotte. Lo oí todo. Me llamaste una vieja carga en mi propia casa. Hablaste de estar agotada, de fingir que te importaba. Esas fueron tus palabras, Charlotte, no las suyas». Brendan, envalentonado por el intento de Charlotte de echarle la culpa a otro, se puso furioso. Su rostro enrojeció de ira. «No puedes echarnos así como así, Arthur. Tenemos derechos legales. Hemos estado viviendo aquí». Sostuve su mirada agresiva con una calma que lo desconcertó. «¿Derechos legales? Eres un invitado, Brendan, y ya abusaste de nuestra hospitalidad. Estás invadiendo mi propiedad, y llamaré al sheriff si no te vas de mi casa en los próximos 30 minutos». Se burló, recuperando un atisbo de su bravuconería. «Bien, pero impugnaremos el testamento. Demostraremos que eres mentalmente incompetente. Todo el mundo sabe que estás senil». Ese era el momento de asestar el golpe final, un farol que sabía que sería devastador. Me incliné ligeramente hacia adelante, bajando la voz a un tono grave y escalofriante. «¿En serio, Brendan? ¿Quieres seguir por ese camino? Mi abogado tiene grabaciones de todas nuestras conversaciones, planeando mi muerte, hablando de documentos falsificados, celebrando mi supuesta sordera mientras destrozabas mi vida. ¿Crees que un tribunal te dará la razón cuando escuche eso?» El rostro de Charlotte, ya pálido, ahora estaba completamente descolorido. Sus ojos se abrieron desmesuradamente por el terror. Las lágrimas fingidas se evaporaron, reemplazadas por un miedo genuino. Lo sabía. Me creía. Agarró frenéticamente el brazo de Brendan. «No, no, papá, por favor. No hagas eso. Lo sentimos. Podemos arreglarlo. No vamos a discutir nada», suplicaba ahora, su máscara completamente destrozada, revelando el miedo crudo y desesperado que se escondía tras ella. Pero me mantuve firme. El dolor que me había infligido, la traición que me había calado hondo, era demasiado profunda para perdonarla. ¿Dónde estaba tu tristeza, Charlotte, cuando tu madre agonizaba? ¿Dónde estaba tu preocupación cuando yo, solo, planeaba su funeral? Lo recuerdo. Llamaste con una excusa del trabajo, igual que cuando estaba en cuidados paliativos. Apenas la visitabas. Solo aparecías cuando necesitabas algo. Tu madre también lo sabía. Me lo advirtió. «Ten cuidado con Charlotte, Arthur», me dijo. «Solo viene cuando necesita algo». Los últimos vestigios de la compostura de Charlotte se desvanecieron. Su rostro se contrajo con una mezcla de rabia y derrota. «Bien», espetó, incorporándose del suelo. «Bien, nos iremos. Pero te arrepentirás, papá. Estarás completamente solo. No tendrás a nadie». La miré, luego a Brendan, que se quedó paralizado, con su bravuconería completamente desinflada. «¿Sola?», respondí, con la voz aún tranquila, una serena dignidad invadiéndome. «Llevo 3 años sola, Charlotte, desde que falleció tu madre. La única diferencia ahora es que ya no tendré que fingir que no lo estoy». Charlotte me miró con furia por última vez, con una mirada de puro odio en los ojos, antes de darse la vuelta y agarrar su maleta. Brendan, pálido y cabizbajo, recogió la suya. Lucharon con las pesadas bolsas y su alegría anterior se desvaneció por completo. La puerta principal se cerró de golpe tras ellos con un estruendo que resonó en la casa ahora vacía.
Observé desde la ventana del salón cómo cargaban las maletas en el coche, con movimientos rígidos por la ira y la humillación. El motor rugió, y el coche arrancó a toda velocidad, desapareciendo calle abajo. Una profunda, casi abrumadora, ola de paz genuina me inundó. Por primera vez en años, mi hogar volvió a sentirse mío, libre de la presencia tóxica que había envenenado el ambiente. Sentí una ligereza que no me había dado cuenta de que había perdido. Llamé a Daniel. Estaba orgulloso, su voz rebosaba de admiración. Prometió venir pronto, con sus nietos. Eso era familia, eso era amor. Me acerqué a la repisa de la chimenea, con la mano suspendida sobre las fotos enmarcadas de Charlotte. Lenta y deliberadamente, las retiré y las coloqué boca abajo en una caja. Las reemplacé con recuerdos entrañables. Una foto de Eleanor y yo el día de nuestra boda. Una instantánea de los hijos de Daniel riendo. Ahora solo quería alegría en mi hogar. Entonces, me senté e hice una lista para mi futuro. Actualizar mis contactos. Quedar con viejos amigos para almorzar. Planear un viaje a Seattle, una ciudad que Eleanor siempre había querido volver a visitar. Mi vida se extendía ante mí, llena de posibilidades, no de cargas. La sabiduría de Eleanor resonó en mi corazón. Su voz, un susurro reconfortante. La bondad es fuerza, Arthur. Y cuando finalmente dejas de dársela a quienes no la merecen, eso es sabiduría. Esa noche, me fui a la cama con un profundo suspiro de satisfacción. Me sentí verdaderamente libre, verdaderamente en paz, y dormí mejor que en años.